receptora. Es como, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo aquí, ¿no? Que podemos ver es la comunicación que nosotros tenemos, ¿no? Podemos tener comunicación de persona a persona, ¿no? Pero si nosotros hablamos mediante el uso de un artefacto, ¿no? Ya sea el teléfono o celular, ¿cierto? Y que lo usamos bastante, ¿no? Para podernos comunicar, ya sea con nuestra familia, que está lejos, ¿no? Y pues una forma más rápida. Entonces, nosotros emitimos un sonido por el teléfono y este se convierte, ¿no? Después, ¿no? En principalmente es transportado, ¿no? Por las señales, ¿no? Y luego va a ser recepcionado por esta persona. Entonces, dentro de esta comunicación mediante teléfonos, tenemos una persona que va a emitir y una persona que va a recepcionar. Lo mismo, pues estamos hablando de una célula. Una célula va a emitir la señal y otra célula va a recepcionar esa señal. Entonces, la señal puede ser una señal extracelular, ¿no? En una señal que se va a convertir intracelular, ¿no? Y que luego, ¿no? La célula que va a recepcionar esta señal va a emitir una respuesta, ¿no? Cuando hablamos de señalización celular, ¿no? El significado que le damos a la señalización celular es el proceso por el cual una célula emisora porta o envía moléculas mensajeras que intervienen con una proteína receptora en la célula algo, en la célula propiamente también receptora, ¿no? Y que va a provocar o va a emitir una respuesta, ¿no? Entonces, es la forma, así como nosotros, las personas, nos comunicamos una con otra, las células también buscan la manera de comunicarse entre ellas, ya sea células que estén cercanas o ya sea células que estén lejanas, ¿cierto? Pero van a tener que comunicarse entre ellas para también saber exactamente qué es lo que tienen que hacer, porque ni una trabaja independientemente, todas trabajan unidas, ¿no? Entonces eso lo va a hacer a través de la señalización celular. Ahora, formas de señalización celular. Pues hay señalización local, que vamos a ver, o también conocida como intercelular, y que vamos a tener ahí a la señalización autocrina. Tenemos varios tipos de señalización en la señalización local. Y la autocrina responde a sustancias que ellas mismas van a liberar. Entonces, como estamos viendo esta imagen, ¿no? Esta célula de aquí va a emitir, ¿no? Va a emitir principalmente sustancias, ¿no? Y dentro de su misma membrana va a tener receptores que van a captar, ¿no? Esas sustancias, ¿no? ¿Cómo dónde lo vemos? En las células embrionarias que liberan sustancias que refuerzan su desarrollo. También tenemos señalización paracrina, señal que actúa sobre células vecinas, ¿no? Como estamos viendo acá, tenemos una célula emisora, va a emitir, ¿no? Una molécula y va a ser captada por células vecinas, ¿no? Que van a captar la información, la señal que ella emite. También tenemos señalización yustacrina o dependiente del contacto. En este caso, ¿no? Tenemos la célula señalizadora y la célula diana. La célula diana, si ustedes se pueden dar, si ustedes no vieran acá el nombre, no vieran el nombre que las diferencian, vamos a ver que la célula diana tiene una característica, ¿no? En la cual va a tener lo que es el receptor para poder captar la molécula que es generada, ¿no? Emitida por la célula emisora, señalizadora, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Requiere que las células estén en contacto directo a través de su membrana. Por eso es dependiente de contacto. Necesita que ellas estén juntas, ¿no? Por eso están dentro de
la clasificación de señalización local. También podemos encontrar ejemplos como control de crecimiento celular, reconocimiento también del sistema inmune. También tenemos la señalización mediante uniones de tipo gap, ¿no? Entonces estamos acá viendo, ¿no? Estas uniones gap, ¿no? Que están presentes, ¿no? Entre la célula emisora y la célula diana, ¿no? ¿Y qué permiten? Permiten coordinar actividades entre células vecinas mediante el intercambio de pequeñas moléculas. ¿Cuáles pueden ser esas pequeñas moléculas? Los segundos mensajeros, como el APC y el calcio. Ahora, después de haber comentado, ¿no?, la señalización local, también tenemos la señalización a distancia. ¿Por qué? Porque ya vimos células que están cercanas, ¿no?, que necesitan estar prácticamente, ¿no?, en el mismo ambiente para poder comunicarse. Pero así como también hay comunicación a local, ¿no?, que estén en el mismo ambiente, también hay comunicación, pues, de manera lejana, ¿no? O también conocida como señalización a distancia. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos la señalización endocrina, ¿no? Que pues aquí estamos viendo, ¿no?, que tenemos la célula endocrina que va a emitir una sustancia, ¿no? Y va, en este caso puede ser una hormona, y que va a viajar por el torrente sanguíneo, ¿no? Y en el torrente sanguíneo luego va a ir, ¿no?, a buscar a las células dianas, ¿no? Y las células dianas van a captarlo mediante sus receptores. Se basa en células endocrinas, donde podemos encontrar esta señalización a distancia, y que van a secretar hormonas al torrente sanguíneo, desde donde son distribuidas a todo el organismo, ¿no? O sea, a todas las células que necesitan captar esa señal o información. Y tenemos también señalización neural o sináptica, ¿no?, que se realiza neuronas que transmiten señales eléctricas a lo largo de sus axones y liberan neurotransmisores en la sinapsis, ¿no? Entonces también podemos encontrar eso, y también la señalización a distancia de secreción neuroendocrina, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una célula neurosecretora, ¿no?, que va a emitir una sustancia, ¿no?, por el torrente sanguíneo también, y va a llevar, ¿no?, la información a células blancas muy distantes. Bien, entonces ya vimos que hay dos tipos de señalización: local, ¿no?, y a distancia, porque pues no todas nuestras células se encuentran, ¿no?, cerca, ¿no?, se encuentran alejadas, ¿no?, pero encuentran medios donde puedan transportar la información, ¿no?, y que pueda llegar a las células algo, las células receptoras o las células diana. Bien, a ver, ustedes que ya han realizado la práctica, ¿no?, de lo que es señalización. Entonces, la intención no es ver si ustedes, lo saben al 100%. La intención es a ver si ustedes conocen, recuerdan, ¿no?, un poco de la secuencia de eventos en la señalización. ¿Cuáles son las secuencias de eventos que ustedes recuerdan de manera general que debe haber en una señalización celular? A ver, no necesitan decírmelo de manera secuencial. Pueden aleatoriamente, pero que ustedes se acuerden. ¿Cuáles son esos eventos en la señalización celular? Si nadie habla, yo pregunto al azar. Tiene que haber un receptor. Bien, un receptor. ¿Qué más? ¿Alguien más? Una molécula señal. Una molécula señal, muy bien. Una célula emisora. Una célula emisora, muy bien. ¿Qué más? Unión de la molécula con Una el célula receptor. diana. Muy bien. ¿Qué más? Bien, entonces me han hablado de algo muy importante. Tiene que ver la célula emisora y tiene que ver la célula receptora. La célula emisora, adelante,
Talía. Sí, los cambios que va a realizar esta. Los cambios que va a realizar esta señal. Muy bien, entonces vamos a ver de manera secuencial cómo es, ¿no? Primero es la síntesis de la señal química. ¿Por quién? Por la célula secretora o la célula emisora. Luego viene la secreción del mensaje por la célula emisora. Esta secreción puede ser también una exocitosis, ¿no? Que también se puede dar, pero eso va a depender principalmente, ¿no? Del tipo de señalización que se esté dando, ¿no? Y también, ¿no? La forma como la propia célula secretora va a emitir esta señal, ¿no? Si necesita ser protegida o simplemente pues viaja sin una protección, ¿no? También está el transporte de la señal hacia la célula blanco. Entonces, a ver, no nos confundamos. Puede ser célula blanco, puede ser célula diana, puede ser célula blanco, albo, y puede ser también célula receptora. Puede tener varios nombres. También se le dice célula objetivo, ¿no? Bien, luego que viene recepción del mensaje, ¿no? Por proteínas receptoras específicas de la célula objetivo, ¿no? Recuerden, pues, vimos ya algunos ejemplos, ¿no? En que la célula diana, pues, tiene, ¿no? Receptores, ¿no? ¿Qué tiene más? Transmisión intracelular de la señal y cambio en el metabolismo, ¿no es cierto? Porque esta célula receptora, al recibir la señal, ¿no? Puede llevar a que ella diga, tengo que producir más, ¿no? Más segundos mensajeros, tengo que inhibir, ¿no? Ya sea la división celular, ¿no? Entonces va a cambiar de acuerdo a la señal que va a recibir de la célula emisora. Y por último, finalmente, eliminación de la señal. Bien, entonces esas son las secuencias de eventos en la señalización de manera normal, ¿no? De manera general. Pero no quiere decir que específicamente no se tenga que realizar de todas maneras, ¿no? En donde, por ejemplo, tenga que ver un receptor, ¿no? Ya puede ver un receptor tanto externo como interno, ¿no? Eso va a depender mucho del tipo de receptor, del tipo de señal que se está emitiendo, ¿no? Y lo vamos a ir viendo. Bien, también hay diferencias entre la señalización endocrina y sináptica, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que existe diferencias entre la comunicación hormonal y la comunicación nerviosa. Las neuronas tienden a actuar sobre una célula en particular o sobre un grupo de ellas, ¿no? Y también, ¿no? Generalmente los axones de estas neuronas, ¿no? Recorren distancias cortas, ¿no? Para poder llevar la comunicación, ¿no? Y por el contrario, ¿no? La señalización endocrina, ¿no? O hormonal, ¿no? Libera al torrente sanguíneo por una vía, ¿no? O sea, ya puede ser por una glándula, ¿no? Para poder transportarla a las células diana, ¿no? O también a tejidos, ¿no? En cualquier parte del cuerpo. Entonces, como ustedes pueden ver aquí la imagen, ¿no? En la señalización sináptica, ¿no? Vemos que los axones, ¿no? Son como tentáculos que van a llegar, ¿no? A las células diana y la señalización endocrina, ¿no? Más que todo va a buscar una vía de transporte, ¿no? Para poder llevar esas moléculas, o sea, esas hormonas, ¿no? Hacia las células diana. ¿Cuáles otras diferencias podemos encontrar también en esta señalización? Podemos encontrar la velocidad. Una es lenta, otra es rápida. La duración puede ser horas, días y otro puede ser segundos, minutos, ¿no? Rápido. También la concentración de acción puede ser baja, alta, ¿no? Afinidad del ligando receptor, que puede ser alta y baja, ¿no?
Y precisión, ¿no? Precisión en la captación, ¿no? O principalmente en la señalización que se va a realizar. Por ejemplo, la señalización endocrina generalmente tiene una señalización, una precisión de señalización baja, y la señalización sináptica tiene una baja, ¿no? Precisión alta. Bien, entonces, vamos a ver la estructura, ¿no? Que compone, ¿no? Una señalización. ¿Y qué podemos encontrar? Podemos encontrar las moléculas señales, ¿no? Que pueden ser, que son externas, ¿no? También. Y también podemos encontrar sistema de proteínas que permiten responder a estas señales. ¿Cuáles son esos sistemas de proteínas que van a responder a estas señales? O sea, lo que estamos viendo de color verde aquí. ¿Quiénes son? Son proteínas receptoras, proteínas señalizadoras intracelulares y proteínas diana. Podemos encontrar varios tipos. Y en la respuesta celular, ¿no? Que vamos a obtener, podemos obtener. ¿Cuáles son las respuestas que podemos obtener de la célula diana? Pueden ser que la célula se mantenga viva o muera, que se diferencie o también se multiplique. Va a ser diferentes respuestas que podemos obtener, ¿no? Dependiendo de la información que pues sea emitida y captada. Bien, y también va a tener relación con degradar, sintetizar sustancias, secretar, incorporar, movilizar, contraer, conducir estímulos. Las respuestas pueden ser varias y diferentes. Eso depende principalmente de la molécula señal que va a emitirse y que es no reseccionada por la célula diana y que en su metabolismo no va a llevar a que ella lo pueda convertir, lo pueda traducir la información. Bien, entonces vamos a hablar del primer componente, que son las moléculas señal, ¿no? Entonces, la molécula señal, ¿quién lo genera la molécula señal? ¿Quién genera la molécula señal, jóvenes? ¿Quién genera? ¿Emisora? La célula emisora. Célula emisora. La célula emisora. Ya me va a decir que me iban a decir las células receptora. Bien, entonces, las moléculas señal, ¿no? Perfecto, ya sabemos quién lo va a generar. Pero esta molécula señal también tenemos tipo de molécula señal. Podemos tener, de acuerdo a su solubilidad, que puede ser hidrofílicas, ¿no? Como lo estamos viendo aquí, ¿no? Aquí estamos viendo una célula, ¿no? Estamos viendo su receptor de membrana, ¿no? Y que aquí dentro, ¿no? Va a desencadenar una serie de procesos, ¿no? Una serie de metabolismos, ¿no? Y aquí le llamamos la molécula señal hidrofílica. Eso va a depender de su naturaleza proteica, que pueden ser moléculas pequeñas de acción rápida con receptores de superficie en la membrana, como lo estamos viendo en esta imagen, el receptor de membrana. Otra molécula, tipo de molécula que podemos encontrar son las hidrofóbicas, ¿no? Y ustedes ya más o menos saben a qué llamamos hidrofóbica, hidrofílica. ¿A qué llamamos hidrofóbica, hidrofílica? El término, ¿a ustedes a qué les atribuye? ¿Qué ustedes entienden por hidrofóbica, hidrofílica? A ver, ¿quién del grupo, quién del alumno dice? Hidrofólica. A ver, si nadie habla, pregunto. Doctora, Adelante. las moléculas hidrofóbicas se refieren a que estas tienen la capacidad de poder atravesar la membrana Ya, y pueden asociarse a un receptor intracelular. muy bien.
Entonces, aquí tenemos, ¿no?, las hidrofóbicas, que pueden ser lípidos o sustancias lipofílicas, ¿no? ¿Cómo pueden actuar? Pueden permanecer horas o días. Son moléculas grandes y de acción lenta. Por eso pueden permanecer horas y días. ¿Qué tenemos aquí? Con receptores podemos encontrar con receptores intracelulares como las esteroideas, los ácidos retinoicos, la tiroxina, y con receptores de superficie, que podemos encontrar, ¿no?, la prostaglandina, leucotrienos, tromboxanos, ¿no?, entre otros específicamente. Ahora, la molécula señal extracelular, según su naturaleza química, podemos encontrar varias moléculas señal según la naturaleza química. Podemos encontrar a los aminoácidos, a las proteínas, péptidos, nucleótidos, esteroides, retinoides. ¿Qué más? Podemos encontrar derivados de ácidos grasos, gases, ¿no?, como el óxido nítrico, los monóxidos de carbono, señales físicas, iones. Podemos encontrar una gran variedad de células, principalmente de las moléculas señales extracelulares, ¿no?, de naturaleza química. Ahora yo les pregunto, ¿cuáles son las características de la molécula señal? ¿Cuáles serán las características de una molécula señal? Por ejemplo, a ver, un ejemplo casi. Si nosotros queremos generar que una célula realice división celular, ¿no? Una célula realice división celular. ¿La molécula señal será específica o puede ser aleatoria? Específica. Específica. Entonces, ¿qué podemos decir? Que producen una respuesta específica, ¿no? O sea, la molécula señal que va a emitir la célula emisora principalmente va a emitir una molécula señal, ¿no?, específica, que va a generar una respuesta específica. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de la molécula señal? ¿Qué más puede tener ella? Son sintetizadas y liberadas por una célula. Muy bien, son liberadas, ya pueda ser por exocitosis o por difusión a través de la membrana. ¿Qué más podemos decir de la molécula señal? A ver, recuerden con los tipos de señalización. La molécula señal puede viajar. ¿Qué características? Para distintas distancias. Distintas distancias. Distintas distancias, ¿no es cierto? Entonces, y también van a actuar en receptores intracelulares o también de membrana. Esta molécula señal que hemos visto, no sé si ustedes recuerdan, la diferencia entre la señalización hormonal y la señalización sináptica. ¿Qué pueden decir? ¿Recuerdan? Pueden ser concentraciones altas o concentraciones bajas, ¿no es cierto? Una produce concentraciones altas y otra produce concentraciones bajas, ¿no? Entonces, una molécula señal puede tener, ¿no? Puede ser, ¿no? Ya sea puede producirse en gran cantidad o puede generarse en menor cantidad, ¿no? Depende mucho de cuánta concentración necesita la célula emisora para poder, ¿no?, realizar su función, ¿no? Bien, entonces, principalmente la señalización, ¿no?, puede realizar y dar diferentes señales, ¿no?, a una célula diana.
puede ejercer diferentes respuestas, ¿no? Entonces, puede, por ejemplo, esta célula de aquí puede recibir, ¿no?, una molécula señal y decirle, no, tienes que sobrevivir, o sea, tienes que permanecer, ¿no?, tener más tiempo de vida para, pues, ayudar a ya sea a un tejido, algún proceso metabólico, ¿no? También puede recibir señal, ¿no?, en la cual le dicen a la célula, mira, tienes que realizar la diferenciación celular, ¿no? Tienes que diferenciarte. Necesitamos que, le dicen, no, tienes que ir a cumplir otra función, ¿no? Tiene que diferenciarse. Otro más, puede recibir también señal, ¿no?, que le diga, por ejemplo, ¿no?, tienes que realizar división celular, tienes que crecer y dividirte, ¿no? O sea, tienes que generar. Porque recuerden que nuestras células, principalmente las células de nuestro cuerpo, ellas no trabajan solamente por trabajar, ellas reciben una información que les dice lo que también tienen que hacer. Y también, ¿no?, puede recibir información que le diga, pues es el momento de que mueras, ¿no?, que va a generar lo que son las células apoptóticas. Bien, entonces puede generar, la célula depende de múltiples señales, ¿no? Y estas señales actúan en combinación, ¿no? Y van a generar diferentes respuestas que estamos viendo aquí, pueden generar diferentes. Bien, también la molécula señal puede inducir diferentes respuestas en la célula diana semejantes, ¿no? Por ejemplo, en el factor de concentración, ¿no?, como estamos viendo en esta imagen. Tenemos, ¿no?, una señal, ¿no?, y las células dianas, ¿no?, van a emitir ya sea diferentes, ¿no?, respuestas. Puede ser la misma señal, pero van a generar diferentes respuestas en las células diana. Puede ser dividirte, puede ser diferenciarte o quizás también, ¿no?, generar las células apoptóticas, ¿no? Entonces puede llevar diferentes informaciones. Existen diferentes niveles de número de receptores activados, nivel de proteínas activadas y también patrones de expresión génica, ¿no?, que también están ligadas con cómo la molécula señal, ¿no?, puede inducir estas diferentes o distintos, ¿no?, diferentes respuestas en las células dianas. También la molécula señal provoca respuesta diferentes en tipos celulares, ¿no? Como factores que determinan la respuesta celular, ¿no? Aquí tenemos un gran ejemplo, ¿no?, que vamos a ver. Podemos encontrar aquí las proteínas receptoras, ¿no?, y proteínas también señalizadoras. Un ejemplo que podemos encontrar aquí es la acetilcolina. Esta acetilcolina es una molécula de señalización normalmente, ¿no?, tiene diferentes efectos sobre diferentes tipos de células diana, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puede hacer? Puede disminuir la velocidad de potencial de acción de las células cardíacas, ¿no?, como lo estamos viendo aquí. También, ¿qué puede realizar? Estimular la producción de saliva por las glándulas salivales, ¿no?, como estamos acá. Y también, ¿no?, puede, ¿no?, a pesar, ¿no?, también puede realizar o causar la contracción de las células, ¿no?, principalmente en las células musculares, ¿no?, llevar a la contracción, ¿no? Entonces, podemos ver que esta molécula de aquí, ¿no?, esta molécula señalizadora la misma molécula, ¿no?,
va a ejercer diferentes respuestas, ¿no? Como lo estamos viendo en estas imágenes. Entonces, la molécula señalizadora sola no es el mensaje. La información transmitida depende cómo es recibida e interpretada por la molécula o principalmente por la célula diana, ¿no? Como lo vemos aquí. Bien, también la molécula señal diferentes induce respuestas similares en células dianas diferentes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la adrenalina y el glucagón, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la adrenalina viene del músculo e hígado, ¿no es cierto? Y el glucagón solo de hígado, ¿no? Pero ambas, ¿no? Van a llevar a respuestas similares, ¿no? Entonces, es una de las características que ustedes pueden ver, ¿no? De los que realiza la señalización. Esto es de manera general. Ustedes también pueden encontrar, dependiendo mucho del tipo de molécula, ¿no? Señal que se está emitiendo, ver el tipo de respuesta que va a generar, ¿no? Ya sea en la célula diana. Bien, ya hablamos de las moléculas señal, que es muy importante, ¿no? Para que una célula diana pueda determinar, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que realizar? Pero si estamos hablando de las moléculas señal, ahora tenemos que hablar también de los receptores. Y estos receptores son importantes, ¿no? Los receptores son macromoléculas, ¿no? Implicadas directamente y específicamente en la señalización química que se produce entre las células. ¿Cuáles son las características de los receptores? A ver, jóvenes, ¿cuáles son las características de los receptores que ustedes pueden decirme? Especificidad. Muy bien, especificidad. ¿Qué más? Adaptación inducida. ¿Qué más? Saturabilidad. Saturabilidad. ¿Qué más? Y Reversibilidad. reversibilidad. Muy bien. Así como hemos hablado de tipos de molécula señal, pues también hay tipos de receptores. Tenemos los de tipo de membrana y los de tipo intracelular. En intracelular podemos encontrar los citoplasmáticos, ¿no? Y los nucleares, ¿no? Entonces podemos encontrar tipos de receptores. Y estos tipos de receptores, ¿no? Ustedes están viendo aquí en estas dos imágenes, ¿no? Podemos encontrar este receptor unido a la membrana, como lo estamos viendo acá, y este, ¿no? Prácticamente receptor intracelular, ¿no? Entonces, en el caso de los receptores intracelulares, son algunas pequeñas moléculas de señalización, se difunden, como lo estamos viendo acá, miren, esta molécula señal se comienza a difundir a través de la membrana plasmática. ¿Y qué va a hacer? Se va a unir a proteínas receptores dentro de la célula diana, ¿no? O sea, pasa la membrana de la célula diana y se va a unir a los receptores, pero estos receptores están dentro de esta célula diana. Y también los receptores unidos a membrana, que en este caso podemos encontrar que la mayoría de receptores son receptores unidos a membrana. ¿Qué va a pasar? La mayoría de moléculas de señalización es hidrófila y por tanto, ¿no? Incapaz de atravesar la membrana, como lo estamos viendo aquí. No puede atravesar la membrana, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando no puede atravesar la membrana? Va a tener, ¿no?
que unirse a receptores, ¿no? Principalmente a receptores, y a través de ellas, ¿no? Poder llevar la información a las células diana. Entonces, esos son los tipos de receptores que podemos encontrar y que lo estamos viendo, ¿no? En estas representaciones, ¿no? Porque no pueden atravesar solas, ¿no? Y también cómo necesitan, ¿no? De receptores para poder ingresar. Tenemos estructura del receptor intracelular, que podemos encontrar diferentes estructuras de unión al ligando, de activación de transcripción, de bisagra o de unión al ADN, o también es DNA. Entonces podemos encontrar diferentes estructuras. También receptores en el caso de los receptores de superficie, ¿no? ¿Qué podemos decir de los receptores de superficie? ¿No? Que van a realizar la transductor de señal, ¿no? Número y tipos de receptores en cada clase es mayor que el número de señal, ¿no? Y son dianas de sustancias extrañas, ¿no? Entonces podemos encontrar receptores de superficie, ¿no? Algunas sustancias de receptores de superficie, ¿no? Y que van a, como estamos viendo acá, sustancia imitadora, que pues tiene relación con alguna molécula señal, ¿no? La acción que va a ejercer, ¿no? Y el efecto que va a llevar, ¿no? Esta molécula señalizadora, ¿no? Que va a generar la respuesta. Bien, tipos de receptores de superficie. Tenemos, ¿cuáles son los tipos de receptores de superficie, jóvenes? Que ustedes recuerden. ¿Cuáles son los tipos de receptores de superficie? Acoplados a proteínas G. Ya, bien. Entonces, los tipos de receptor de superficies podemos encontrar 3, ¿no? Entonces, aquí tenemos los receptores acoplados a canales iónicos, que también son conocidos como canales iónicos controlados por transmisores o receptores ionotrópicos, ¿no? Entonces también se le conoce como eso. Presentes en células excitables, presentes en varios dominios transmembrana y son homólogos entre sí, activados por neurotransmisores y abren o cierran los canales iónicos en forma transitoria, ¿no? Este tipo de señalización está mediada por un pequeño número de neurotransmisores que van a abrir y cerrar temporalmente al canal iónico formado por la proteína, ¿no? La cual se une alterando por un corto periodo, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia o característica de este receptor. En el caso de los receptores acoplados a la proteína G, como lo comentó su compañero, ¿no? Actúan indirectamente en la regulación de la actividad de la proteína diana ligada a la membrana plasmática y que puede ser tanto una enzima como también, ¿no? Un canal iónico, ¿no? Entonces aquí son proteínas transmembrana multipaso que tienen 7 dominios, ¿no? La proteína G tiene a través de la proteína G activan enzimas o canales iónicos, como lo comenté, ¿no? Y la activación de proteínas diana altera la concentración, ¿no? De una o más moléculas señalizadoras. El último tipo de receptor son los receptores acoplados a enzimas. ¿Qué son estos, no? ¿O qué realizan? Los receptores acoplados a enzimas, cuando se activan, funcionan como enzima,
o están asociados directamente a enzimas activadas por ellos. En general, son proteínas transmembrana de pasaje único cuyo sitio de interacción, ¿no?, es o está al lado, ¿no?, de la célula, ¿no?, y tiene un sitio catalítico, ¿no?, principalmente porque pues si nosotros hablamos que son enzimas, las enzimas tienen un dominio catalítico, ¿no? ¿Y qué podemos encontrar? Proteínas de membrana de un solo paso son heterogéneos y proteínas quinasos o asociados a PK, ¿no? Entonces, los receptores, ¿no?, principalmente acoplados se presentan una estructura heterogénea, ¿no?, en comparación a las otras clases, ¿no? Y la grande mayoría aún es representado, ¿no?, por las quinasas o asociados, ¿no?, a PK, ¿no? Son la gran grupo que podemos encontrar. Ahora, las moléculas señalizadoras intracelulares, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de moléculas señalizadoras intracelulares que encontramos? Podemos encontrar pequeños, o también son conocidos como segundos mensajeros, ¿no?, y que se producen en respuesta a la activación del receptor. ¿Y qué van a realizar? Van a fijar o modificar el comportamiento de proteínas diana. También, gran tamaño son proteínas señalizadoras intracelulares que van a activar proteínas señalizadoras o efectoras y generan mediadores intracelulares y también de acuerdo a la función que existe de diferentes categorías. Tipos de proteínas señalizadoras intracelulares. En esta imagen vemos los tipos, ¿no? ¿Cuáles son esos tipos, jóvenes? ¿Cuáles son los tipos de proteínas señalizadoras intracelulares? ¿Cuáles son? En la imagen nada más, observen y díganme cuáles son. La transmisora, ¿qué más? La transductora, La degregación, la traductora, la amplificadora, amplificadora, la integradora, ¿no? Porque acá dice de integración, ¿no? la de anclaje, La difusora, la de anclaje, muy bien. La de modulación, modulación, también reguladora, ¿no? Y principalmente tenemos esas 8 tipos de proteínas señalizadoras intracelulares. También tenemos características de estas moléculas señalizadoras intracelulares que van a actuar como interruptores moleculares, ¿no? Principalmente también vamos a tener aquí proteínas reguladoras, ¿no? Como las proteínas activadoras de la GTPasas, ¿no? O también factores intercambiador de nucleótido de guanina, ¿no? También uniéndose a otras proteínas como mediadores pequeños o modificaciones covalentes, ¿no? Esas son las características de las moléculas señalizadoras, ¿no? Que van a tener, ¿no? Van a permitir su inactivación y activación. También van a formar complejos de señalización intracelular. ¿Cuáles son esos complejos? Por ejemplo, cuando la señal es reseccionada, va a entrar por la vía de señalización y va a emitir un comportamiento celular. ¿Qué va a hacer? Va a generar ya sea forma, movimiento, metabolismo o también la expresión de un gen, ¿no? Dentro de la forma de complejos de señalización extracelular tenemos complejo de señalización preformado con receptor
inactivo, ¿no? Que podemos observarlo aquí, el receptor inactivo, ¿no? Que cuando recibe o recepciona la molécula señal, ¿no? Va a ser activado. Y cuando es activado, ¿no? Todo el proceso de señalización va a comenzar, ¿no? A funcionar, a activarse, ¿no? La molécula de agregación, ¿no? Mantiene las proteínas señalizadoras, activación secuencial y selectiva, ¿no? Y impide entrecruzamientos, como lo estamos observando aquí, ¿no? Todo este armazón que están viendo aquí se encuentra inactivo. ¿Pero por qué? Porque el receptor también está inactivo. Pero cuando esta molécula señal viene y lo activa, todo el proceso de señalización es activado, pero de forma secuencial y no respetando paso a paso, 1, 2 y 3, secuencialmente. Bien, también ensamblaje de un complejo de señalización sobre un receptor activado, ¿no? Como podemos ver aquí, tenemos el receptor inactivado, tenemos todo el complejo, ¿no? Todas las proteínas que hacen parte de esta señalización, inactivas pero también dispersas, como lo estamos viendo. Y cuando viene la molécula señal, ¿no? Todos esas proteínas señalizadoras van a formar o van a tomar, ¿no? Van a poder construirse, ¿no? Colocarse exactamente donde deben, ¿no? Para poder, ¿no? Realizar la captación de toda esa señalización, ¿no? Entonces, de lo que estaban dispersas, se reordena, ¿no? Y se activan. Los complejos transitorios se ensamblan alrededor del receptor después de que ha sido activado por una señal. Como lo estamos viendo aquí, están dispersos, pero al recibir y captar la molécula señal, ¿no? Se reordena. También ensamblaje de un complejo de señalización sobre lugares de unión de un fosfoinositol, ¿no? Que lo estamos observando aquí. Por ejemplo, tenemos el receptor inactivado, pero tenemos moléculas específicas, ¿no? De fosfolípidos. Cuando la molécula señal activa este receptor activado, lo reactiva, ¿no? Este va a emitir una señal, ¿no? Y va también a activar estas moléculas específicas, permitiendo, ¿no? Que las proteínas señalizadoras sean también activadas, ¿no? O sea, también sean captadas. Permiten interacción de componentes a concentraciones elevadas, activación rápida y secuencial, eficiente y selectiva respuesta, ¿no? Porque mire, ellas están tranquilas, están inactivadas, ¿no? Pero al recibir un estímulo comienzan a recibir, ¿no? Ellas a activarse e impide entrecruzamiento con otras vías de señalización. También podemos encontrar las moléculas señalizadoras intracelulares presentan dominios de interacción modulares. Dominios de interacción que permiten el ensamblaje de complejos proteicos, secuencia peptídica corta conservada, reconocen motivos estructurales, por ejemplo, de secuencias peptídicas cortas, modificación covalentes o dominios proteicos, ¿no? Que se puede realizar o que se da principalmente por las moléculas señalizadoras intracelulares. Y ahora vamos a hablar de la respuesta celular, ¿no? ¿Cuál es la respuesta celular? A ver si todavía están despiertos o quizás ya se durmieron, porque ya de lo que habían 100 participantes, tengo 81 participantes. Ya me da voluntad de tomarles otra vez asistencia.
porque solamente creo que han venido a tomar su asistencia y yo estoy hablando, no sé si estoy hablando con ustedes o estoy hablando con la pared. ¿Quién da la respuesta celular? La célula Diana. Bien. ¿Quién habló? Paulino. Muy bien, Paulino. El único que está atento, creo. Bien, las señales pueden actuar de forma lenta o rápida, ¿no? Si hablamos de rápido, puede ser movimiento, secreción y metabolismo. Si hablamos de lento, incremento del crecimiento y división celular. Esta respuesta celular requiere de la expresión génica y síntesis de nuevas proteínas. Es algo muy importante. Y el mecanismo de regulación, ¿no? Puede tener retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. Puede realizarse por una señal corta, ¿no? O una adaptación celular. Regulan procesos químicos y físicos y tienen duración, ya sea de milisegundos, horas, nivel de acción intracelular, secreción de señales extracelulares, ¿no? Y en este caso de la respuesta tenemos vías de señalización. Esas vías de señalización son 3. Señalización mediada por moléculas intracelulares, por receptores intracelulares y por receptores de superficie. Dentro de los receptores de superficie tenemos los canales iónicos, los asociados a las proteínas G, ¿no? Principalmente. La señalización por moléculas intracelulares. Por ejemplo, acá vamos a hablar de un ejemplo del ácido nítrico. ¿Qué es este ácido nítrico? ¿No? Este ácido nítrico se difunde a través de la membrana sin requerir un receptor específico y sus funciones son identificadas por neuronas, ¿no? Entonces, la síntesis del óxido nítrico es producida por la liberación del ácido glutámico, que al unirse a su receptor, ¿no? Activa la entrada del calcio. En los mamíferos, una de las muchas funciones del óxido nítrico es relajar el músculo liso de las paredes de los vasos sanguíneos, ¿no? El neurotransmisor acetilcolina estimula la síntesis del óxido nítrico mediante la activación de un GPSR en la membrana de las células endoteliales que recubren el interior del vaso. Entonces, en el caso de algunas enfermedades, ¿no? Principalmente, se puede consumir algunos medicamentos, ¿no? Que puedan tener o realizar, ¿no? La función o liberar, ¿no? El óxido nítrico, como tenemos la nitroglicerina, ¿no? ¿Qué va a hacer ella? Va a llevar a la relajación de arterias coronarias y aumento del flujo de sangre en el corazón, ¿no? Entonces, también hay que conocer, ¿no? Exactamente la función que realiza cada molécula, ¿no? En nuestro cuerpo y que también pues está mediado o puede llevar, ¿no? A alguna enfermedad y que pues podemos buscar algunos medicamentos, algunos productos, ¿no? Que puedan darle un mejor estilo de vida al paciente. Tenemos la señalización mediada por receptores intracelulares, ¿no? Aquí encontramos las hormonas esteroideas, cortisol, testosterona, hormonas tiroideas, ¿no? Principalmente. Y tenemos también la señalización mediada
por receptores de superficie, que en este caso los receptores acoplados, ¿no? Principalmente, ¿no? Podemos encontrar los receptores acoplados a canales iónicos, también conocidos como canales iónicos controlados por transmisores, ¿no? Ellos están envolvidos en la señalización sináptica rápida entre células nerviosas o otras células también, ¿no? Entonces, podemos encontrar a las glicoproteínas, dominios extracelulares que forman una entrada, ¿no? Y también dominios intracelulares cortos con carga negativa. Están formados por 5 subunidades, ¿no? Y la subunidad alfa, ¿no? Tiene segmentos membranales llamados M1, M4, ¿no? Y tiene sitios de unión para la acetilcolina, tirosina, ¿no? Entonces también podemos encontrar eso. Aquí podemos encontrar los receptores asociados a canales iónicos. Y lo que su compañero no comentó, los receptores asociados a proteínas G, ¿no? Este grupo de receptores interactúa con otras proteínas de membrana, ¿no? Esta interacción se produce mediante proteínas adaptadoras, ¿no? Que son las proteínas G. Principalmente las proteínas G tienen una estructura, ¿no? Los receptores asociados a esta proteína G también tienen una estructura. Tienen la estructura de dominio de un ligando, ¿no? Tiene también dominio transmembrana de 7 pasos, dominio intracelular, ¿no? Y vías de señalización, como los canales iónicos, la adelinato ciclasa, los también canal iónico y fosfolipasas y glutilato ciclasa, ¿no? Podemos encontrar. Y la proteína G tiene una estructura y una función. Es una proteína trimérica, dominio GTPasa y subdominios RAS, ¿no? Como estamos observando aquí está la membrana, ¿no? Y pues aquí podemos ver el dominio RAS, el dominio también H, ¿no? Que está presente en esta proteína G, ¿no? También tiene dianas como enzimas y canales iónicos. Actividad de las GTPasas aumenta por interacción con proteínas dianas y proteínas activadoras de GTPasas. Podemos encontrar las 3 principales familias de las proteínas G. La familia 1, ¿no? Que van a tener acción o función de activar a la adenilato ciclasa y canales de calcio. La familia 2 que inhibe a la adelinato ciclasa, ¿no? También activa canales de potasio. Y la familia 3, ¿no? Que activa fosfolipasa C beta, ¿no? Entonces tienen diferentes funciones. Dentro de estas proteínas o receptores acoplados a las proteínas G, tenemos la vía de canales iónicos, ¿no? ¿Cuál es la función? Es muy diversa y reconoce una gran variedad de ligandos, ¿no? Son poros de membrana celular que permiten la entrada y salida, ¿no? de iones de la célula, y existen más de 400 genes para los canales iónicos en el gen humano. Podemos encontrar varios genes que van a llevar, ¿no? a la formación de estos canales iónicos. Tenemos también la vía de la adelinato ciclasa, ¿no? Que en este caso, ¿no? La adenil ciclasa cataliza la conversión de ATP a SAMP y pirofosfato, y la SAMP es una molécula importante en la traducción de señales
en las células eucariotas. Otra parte importante, tenemos la vía ciclasa, que tiene relación con el canal iónico, y aquí no podemos tomar en cuenta, en el caso no de la señalización, que va a realizar el olfato y la visión, que depende de los receptores asociados a la proteína G, que regulan, ¿no? Que están regulados por esos canales iónicos. O hay algo muy importante, cuando nosotros consumimos un alimento, ¿no? O recepcionamos un olor, ¿no? Principalmente, ¿no? Va a llevar a que por ejemplo, si estamos comiendo un alimento salado, ¿no? Dentro de nuestra lengua tenemos regiones que van a reconocer, ¿no? Ya sea si el alimento es salado, dulce, ¿no? Y ese va a ser el punto de partida que va a llevar a que nuestro, ¿no? La parte de nuestra lengua, ¿no? Pueda reconocer, ¿no? Ese estímulo y luego vaya a generarse una señalización celular que va a ser inmediata, ¿no? Y que nuestro cerebro va, ¿no? Y que va a generar una respuesta, ¿no? Cuando ustedes están consumiendo algo salado, inmediatamente ustedes dicen, ah, es salado, ¿no? Si están ingiriendo algo, dicen, ah, es dulce, ¿no? Entonces la respuesta va a ser inmediata, ¿no? Va a emitir una respuesta inmediata que va a emitir diciendo, es salado, es dulce, es ácido, ¿no? O también es picante, ¿no? Los humanos somos capaces de distinguir más de 10.000 olores que son detectados por neuronas olfativas especializadas, ubicadas en la mucosa nasal. Esta célula reconoce los olores a través, ¿no? de los receptores acoplados a la proteína G específicos, llamados receptores olfativos. Los receptores se encuentran en la superficie de los cilios modificados que sobrepasan de las células, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Que nos va a permitir, ¿no? Poder captar, ¿no? Esos olores, poder determinar qué es lo que nosotros estamos percibiendo, ¿no? De manera externa, ¿no? Poder determinar si el olor es agradable, es un olor quizás insoportable, ¿no? Y que pues también tiene relación con la señalización. También tenemos la vía de fosfolipasa, ¿no? Que es, en este caso, es activada, estimula la fosfolipasa unida a la membrana plasmática vía una proteína G, ¿no? Entonces aquí tenemos la molécula señal, ¿no? Acá tenemos el receptor acoplado a la proteína G, ¿no? Que va a ser activado, ¿no? Y mediante, ¿no? La interacción con también un GTP, ¿no? Va a generar una proteína G que activada, ¿no? Y va a permitir eso que se genere una fosfolipasa C beta activada, ¿no? Que va a llevar luego a una serie, ¿no? De procesos, ¿no? Que va a permitir que la membrana, ¿no? O principalmente, ¿no? Esta célula diana, ¿no? Pueda realizar crecimiento celular, secreción o también, ¿no? Apertura de algunos canales, ¿no? Como lo estamos viendo aquí. Por último, ¿no? Penúltimo, tenemos la vía de la guanilato ciclasa, ¿no? Que son un conjunto de enzimas que intervienen en la formación del GMP cíclico, ¿no? Y que intervienen de forma importante en la cascada de señalización.
¿no? Entonces también es importante en el proceso de señalización, ¿no? Y en el caso, ¿no? Aquí también va a permitir captar, ¿no? Por ejemplo, se va a activar de acuerdo también a un estímulo, ¿no? Que puede ser la luminosidad, ¿no? Y que pues tiene una relación, ¿no? Con principalmente, ¿no? Nuestros nervios, ¿no? Ópticos y que van a permitir, ¿no? Dar una respuesta, ¿no? Entonces, jóvenes, esas son las diferentes vías de señalización, las moléculas señales, los receptores, la respuesta que va a emitir la célula diana, ¿no? Y que pues depende mucho de la molécula señal que se está emitiendo por la célula emisora, ¿no? Y que va a desencadenar una serie de metabolismos en la célula diana, ¿no? Y que puede llevar a que genere algún producto, ¿no? O que también, pues, realice, ¿no? Quizás una célula apoptótica y, pues, la futura muerte, ¿no? De ella. Bien, jóvenes, esa ha sido la clase de señalización principalmente, ¿no? De los 100 alumnos que ingresaron, veo 80, bueno, pero no sé si tomamos asistencia de nuevo. Creo que ya no les tomamos asistencia porque ya es tarde, los pobres están cansados. Díganme, Nicole creo que está alzando la manito. Ah, sí, sí, doctora, ¿qué tal? Buenas noches. Le quería pedir que por favor, que suba las diapositivas a la plataforma para poder ya ir repasándolas. Muy bien, Nicole. Sí, exactamente. Yo sé que ustedes esto tienen que estudiar. No, ahorita mismo lo convierto en PDF y ahorita mismo se lo subo para que ustedes esto puedan repasar. ¿Sí? Usen bastante el Albert, es muy interactivo para esta parte. Voy a convertirlo ahorita mismo, Nicole, y se lo subo. Ok, doctora, muchas gracias. Bien, jóvenes, entonces, Profesor, dime, disculpe. Rosas. Una pregunta. ¿Una molécula señal puede inducir diferentes respuestas en señales dianas semejantes? ¿Podría dar un ejemplo de eso? A ver, una de las moléculas dianas, creo que acá había un ejemplo que coloqué. Ya. Es una de las características. Sí, puede ser en el factor de crecimiento, Rosas. Puede llevar a diferentes respuestas en el factor de crecimiento. Por ejemplo, la célula puede decir, tienes que dividirte, ¿no? O también le puedes decir, no, tienes que diferenciarse, ¿no? Una célula. Generalmente eso lo podemos observar. Estas diferentes respuestas lo podemos observar cuando, por ejemplo, recién se está formando, ¿no? Tenemos por ejemplo, la fecundación, ¿no? Y se formó la primera célula, ¿no? Digamos, la primera célula. Y a partir de esa célula se comienza a realizar la división celular, ¿no? Para que se pueda formar el nuevo ser vivo, ¿no? Entonces, cuando esta célula se está formando, ¿no? Llega un momento en que ya tiene una gran diversidad de esas células, o sea, ya tiene una gran cantidad de esas células. ¿Qué va a tener ahora que hacer? Inducir a cada célula a diferenciarse, ¿no? Una que se convierta en parte de las células muscular, otra que se convierta en neuronas, otro que se convierta en adipocitos, ¿no? Generalmente eso se va a observar mucho en el proceso el primer proceso, el proceso de fecundación, cuando va a llevar a la división celular recién. Ahí podemos observar eso. ¿Sí? Muchas gracias. Bien, Rosas. Voy a entrar al aula virtual para subirles la clase ahora mismo, antes que me olvide. Como ya es de noche, vaya a ser que me